Bueno, buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a la palabra del Señor, Isaías capítulo 59, versículo 1 y versículo 2. Dice así la palabra del Señor: He aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Así que el domingo pasado, empecé hablando acerca del pecado, acerca de la doctrina del pecado. Y usted me dirá, ¿por qué insistes tanto, Efraín, acerca de esta doctrina del pecado? ¿Por qué no nos das una palabra distinta de motivación? Creo, hermanos, que si queremos tener comunión con Dios, una comunión verdadera, necesitamos entender las verdades vitales de las Escrituras. Hay verdades que son vitales, que las necesitamos entender y las necesitamos comprender, porque de esas verdades depende no solamente nuestra comunión con Dios, sino me atrevo a decir que depende incluso nuestra salvación. De conocer y vivir estas verdades vitales de la palabra del Señor. Así que dijimos el domingo pasado, la doctrina del pecado nunca ha sido popular. Nunca ha sido popular. Sin embargo, es tan cierto decir que el hombre es pecador como decir que Dios es luz y que en Él no hay oscuridad. No tenemos duda de que Dios es luz y que en Él no hay oscuridad. Entonces tampoco tenemos que tener duda de que el hombre es pecador. Eso es algo que todos tenemos que tener claro. El ser humano, el hombre, es pecador. Es pecador. Ahora, siendo eso así, debemos decir que lo primero que se interpone entre nosotros y esta comunión plena y gloriosa con Dios es no darse cuenta de la naturaleza del pecado en general. Y hoy vamos a ver lo que es la naturaleza del pecado en general. Ahora, podríamos hablar mucho acerca del pecado, porque podemos hablar de las consecuencias del pecado. Pero también más adelante podemos hablar acerca de la libertad que tenemos en Cristo del pecado. Pero yo quiero hablar hoy acerca de la naturaleza del pecado. Porque tenemos que entender la naturaleza del pecado. Quiero dar algunas definiciones, no son las únicas que existen acerca del pecado. Existen muchas definiciones, pero quiero dar algunas. Por ejemplo, el pecado primero es un hecho voluntario. ¿Se acuerdan? Dijimos el domingo pasado que el pecado es un hecho voluntario. Todos los que estamos aquí sabemos que el pecado es algo voluntario. Somos influenciados por Satanás, influenciados por la naturaleza, y vamos a entender la naturaleza humana caída que tenemos. Pero aún así, el pecado es un acto voluntario, porque somos seres libres. Dios nos dio libertad, Dios nos dio libre albedrío. Así que nosotros tenemos la decisión de pecar o no pecar. Lo hemos visto el domingo pasado. Adán y Eva en el huerto del Edén podían pecar, pero también podían no pecar. Fueron seres libres. Entonces, el pecado es un acto voluntario. Es una acción voluntaria de cada persona. Esto es algo que tenemos que tener claro. Segunda cosa, el pecado es una negación de la voluntad divina. O sea, cuando yo peco, estoy negando la voluntad de Dios. El pecado es una negación de la voluntad divina. Dios prohibió que el ser humano pecara. Eso es lo que Dios le prohibió a Adán y Eva en el huerto del Edén. Había una prohibición contra el pecado. Así que el pecado es negar la voluntad divina. Es decirle a Dios, Dios,
tú ordenaste que no pecaran, pero yo peco. Y lo hago voluntariamente, dijimos. O sea que el pecado también es la elevación de la voluntad del hombre sobre la voluntad de Dios. O sea, le decimos a Dios, tú mandaste que no pecaras, pero yo peco. Mi voluntad está por encima de tu voluntad. O sea, quiero que estemos considerando estos significados, estos términos de pecado. Quiero que los consideremos. Porque cuando pecamos, tenemos que ser conscientes de lo que estamos haciendo. El pecado es un acto voluntario, es una negación de la voluntad de Dios y una, de alguna forma, elevación de nuestra voluntad. Es hacer lo que yo quiero, no lo que Dios dice. El pecado es una transgresión deliberada de los límites que Dios ha establecido. Dios ha establecido límites y yo de alguna forma transgredo los límites que Dios ha puesto. Voy más allá de sus límites. Es como ir conduciendo por la carretera y dice a 100 y yo voy a 150. Y luego si aparecen las multas, no las podemos evadir. Porque estamos de alguna forma transgrediendo los límites de velocidad. Pues el pecado de alguna forma transgrede, es una transgresión deliberada del límite que Dios ha establecido. Así que tenga en cuenta, cuando pecamos, nos estamos yendo más allá de los límites que Dios ha establecido. Otra cosa, el pecado es una incredulidad. Es una incredulidad positiva respecto a la palabra de Dios, del Dios vivo. O sea, cuando yo peco, estoy siendo incrédulo a lo que Dios dice. Escucha, estos términos son importantes. El pecado es incredulidad a la palabra de Dios. Pero algo más, si es incredulidad a la palabra de Dios, el pecado es una incredulidad a la palabra de Dios, pero es una fe en Satanás. Usted puede decir, hermano, no seas tan exagerado, ¿no? Pero yo les voy a demostrar hoy con la Biblia la gravedad del pecado. El pecado es incredulidad a Dios y es una fe en Satanás. Es como que yo le digo a Dios, genial, Dios, tú dices eso, pero yo no lo creo. Yo creo lo que dice Satanás. Y voy y hago lo que Satanás dice. Esto es el pecado. El pecado entendido como desobediencia a Dios y a sus mandamientos no solo rompe la relación con Él, sino que también crea una barrera que dificulta la comunicación y la comunión con Dios. Eso hemos leído en Isaías 59, 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado, según la Biblia, es más que acciones particulares. Y quiero hacer énfasis en estos términos, hermanos, porque tenemos una idea inadecuada de lo que es el pecado. Nosotros relacionamos normalmente el pecado con acciones particulares. Pero en toda la Biblia encontramos que el pecado es más que acciones particulares. El pecado, según la Biblia, es un ámbito. El pecado, según la Biblia, es un reino. No son simplemente acciones particulares. Es un ámbito, es un reino. La Biblia nos dice que hay dos reinos en este mundo. Hay dos reinos en este mundo. El reino de Dios y el reino del mal. El reino de luz y el reino de las tinieblas. Hay dos ámbitos, hay dos lugares
donde nosotros podemos movernos y vivir. El reino de Dios y el reino de las tinieblas. De modo que aparte de nosotros y de nuestras acciones individuales, existe el pecado y el mal. Un ámbito, una actitud, una mente. Antes de que naciéramos, el pecado estaba en el mundo. Dios hizo un mundo perfecto, pero luego entró en él el otro elemento, el pecado. Dios hizo perfecto al hombre, pero fue tentado y cayó, y el resultado es que el mundo entero ha sido contaminado por el pecado. Es importante esto, hermanos, porque el pecado es más que acciones, es un ámbito, es un reino que existía antes de que el hombre pecara. Antes de que el pecado entrara en el mundo, ya existía este ámbito de pecado, ya existía este reino de pecado. Lo que pasó que cuando el hombre cayó, este ámbito y este reino entró al ser humano, o el ser humano de alguna forma entró a este reino, entró a este ámbito. Quiero que entiendan esto. El ser humano cuando cayó, entró al ámbito y al reino del pecado. Pero Dios no lo había creado así. Dios lo había creado perfecto. Ahora, cuando el pecado entró en el mundo, cuando el ser humano decidió creer a Satanás y no creer a Dios, entró entonces en este reino de Satanás, en este ámbito de Satanás. Eso es en realidad el pecado. Pero normalmente nosotros pensamos que son acciones, que son actos que a veces hacemos. No, es más que eso. Es más que eso. Es más, desde que el mundo o desde que el pecado entró en el mundo, el pecado ha contaminado todo. Y por eso encontramos estas frases tan peculiares en la Biblia que encontramos muy a menudo, por ejemplo, como esta. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4. Encontramos esta frase como el Dios de este mundo. Miren lo que dice. En los cuales, ¿qué cosa? El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Quién es Satanás? El Dios de este siglo. Satanás es el Dios de este siglo. Satanás es el Dios de este reino, de este ámbito. Él gobierna sobre este mundo. Él gobierna sobre este mundo. Eso es lo que la Biblia dice. Hay dos reinos, el reino de Dios y el reino de Satanás. Satanás gobierna sobre el reino de este mundo. Pero mire lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2. Efesios dice: y Él, hablando del Señor, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Mire lo que dice: en los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo, ¿qué cosa? La corriente de este mundo. ¿Conforme a quién? Al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás. ¿Quién es el espíritu que opera ahora en los hijos de desobediencia? El espíritu de Satanás. Porque el mundo está contaminado por el pecado. Está contaminado por Satanás. Entonces el pecado es más que acciones. Es un reino. Es una mente. Hay detrás una mente. Hay detrás un reino. Hay detrás un gobierno detrás del pecado. Así que ahora, cuando salgamos de aquí, nos vamos a dar cuenta de lo que es el pecado. Y vamos a tener bien claro qué significa pecar y por qué pecamos. ¿Están conmigo? ¿Sí? Bueno. Entonces, la Biblia nos demuestra lo que es el pecado. Mire lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre.
y carne, sino ¿contra qué cosa? Contra principados, contra potestades. ¿Qué es el pecado? Es principados. De alguna forma tenemos una lucha contra un reino de principados, un reino de potestades, un reino que gobierna contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Contra qué luchamos? Luchamos contra un reino. No luchamos contra simples acciones. ¿Entienden? El pecado es más que acciones, es más que simples acciones. No luchamos contra acciones, luchamos contra un reino, luchamos contra una mente, luchamos contra un gobierno, que es el gobierno de Satanás, el gobierno del pecado. Y cuando el hombre peca, entra a este gobierno, porque solo hay dos: el gobierno de Dios y el gobierno de Satanás. Es importante entender esto. El reino de las tinieblas, o si quieres caminar en las tinieblas, representa todo lo que se opone a Dios. El reino de las tinieblas, o si prefieres caminar en tinieblas, representa todo lo que se opone a Dios, todo lo que se opone a su santidad. Caminar en la oscuridad o caminar en la oscuridad del pecado significa no darse cuenta de la organización misma del hombre. La perspectiva de la humanidad se opone a Dios, que la impiedad tiene el poder y lo domina todo. La perspectiva del hombre es pecar. La perspectiva de este mundo es llevarnos en contra de Dios. Es llevarnos en pecado en contra de Dios. Mire lo que dice el mismo apóstol Juan en primera de Juan 2:15 al 17. Dice: no améis el mundo. ¿Por qué no amáis el mundo? Dice: no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre, ¿qué cosa? No está en él. ¿Por qué si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él? Porque el mundo está contaminado por el pecado. Porque el mundo está gobernado por Satanás y el pecado. Entonces dice: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué no? Porque solo existen dos reinos. O estoy en el reino de Dios, o estoy en el reino de Satanás. O amo a Dios, o amo a Satanás. No hay más. No hay más. Y luego sigue diciendo: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen ¿de quién? Del Padre, sino del mundo. Sino del mundo. ¿Y quién es el príncipe de este mundo? Satanás. O sea que todo lo que hay en el mundo no proviene de Dios, sino proviene de Satanás. De alguna forma está diciendo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, cuando caminamos en tiniebla o cuando caminamos en pecado, estamos caminando, viviendo, pensando y actuando. Escuche, en un ámbito. No solamente es en acciones, es en un ámbito. No es que ese hermano por naturaleza es mentiroso. Él es buena gente, ¿vale? Voy a poner un ejemplo. Es buena gente, pero lo único que tiene es que es mentiroso. ¿No? Vamos a poner ejemplo. Ese hermano es muy buena gente, pero lo único que tiene es mentiroso.
usted queda con él a las 10 y viene a las 11. ¿No? Él se compromete para hacer algo y no lo hace. Él le dice, tenga cuidado con este hermano, que es muy buena gente, pero lo único que tiene malo es que es mentiroso. Si yo camino en mentiras, no es una simple acción, es que yo camino en un ámbito. ¿Entiende? Yo camino en un ámbito. Si yo persevero en un pecado, no es una simple acción. No, hermano, ese hermano es buena gente. Lo único que de vez en cuando se le pelan los cables y cuando se le pelan los cables y choca, hace cortocircuito y le responde mal a cualquiera. Pero es buena gente, es lo único. Aparte de eso, es buena gente. Y así podríamos decir muchas cosas, ¿no? Es un ámbito. No son simples acciones. Tenemos que pensar en el pecado porque la Biblia así muestra el pecado. No te pienses, es una simple acción. No, no son simples acciones. Es un ámbito, es un reino, es un gobierno que gobierna a las personas. O te gobierna el reino de Dios o te gobierna el reino de las tinieblas. No hay más. Entonces, cuando caminamos en tiniebla, en pecado, estamos caminando, viviendo, pensando y actuando en un ámbito enteramente opuesto de lo que es Dios. En un ámbito opuesto de lo que es Dios. Lo dije el domingo pasado, pero cuando los judíos vinieron a Cristo y Cristo les estaba hablando acerca de la esclavitud del pecado, ellos dijeron, para, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Se acuerdan? Le dijeron a Cristo, nunca hemos sido esclavos de nadie. Y Cristo dijo, vale. Y ellos dijeron, porque nosotros somos hijos de Abraham y tenemos a Abraham por padre, por eso nunca hemos sido esclavos de nadie. Y Cristo dijo, vale, genial, pero si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham, ¿qué cosa? Harías. Pero por cuanto, como no hacéis las obras de Abraham, hacéis las obras del diablo, y el diablo peca desde el principio, el diablo es mentiroso desde el principio, entonces vosotros no sois hijos de Dios, sino hijos del diablo. Eso es el pecado. Tenemos que aprender a ver el pecado como es, no como yo lo quiero ver, sino como el pecado es. Y si yo quiero tener una relación sana con el Señor, porque de esto se trata, estamos hablando de tener una relación sana con Dios, de tener comunión con Dios. No podemos tener comunión con Dios en pecado. No podemos tener comunión con Dios teniendo una idea inadecuada del pecado. No son simples acciones. Es un reino, es un ámbito. Dios es luz. ¿Se acuerdan? Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Obviamente, si caminamos en oscuridad o en pecado, es completamente imposible que estemos en comunión con Dios. Lo repito esto. Es imposible, si caminamos en pecado, es imposible que tengamos comunión con Dios. Nos puede pasar como los judíos. Nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Somos cristianos, vamos a la iglesia, nos congregamos de vez en cuando, nos han dado profecías, nos han dicho un montón de cosas. Y somos cristianos, somos hijos de Abraham, nunca fuimos esclavos de nadie. Pero el Señor dice que si andamos en tiniebla, no podemos tener comunión con la luz. Nos engañamos a nosotros mismos. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 6, versículo 14. No os unáis, ¿qué cosa? En yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia
con la injusticia. Y dice, ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? No hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas. No se puede mezclar la luz y las tinieblas. Ambas cosas son destruidas, por así decirlo. Ahora mismo aquí estamos en luz, ¿no? Estamos en luz aquí. Tenemos estos focos, tenemos estas lámparas preciosas y nos dan luz. Pero si las apagamos, ¿cómo nos quedamos? En tinieblas. No nos quedamos a media luz. Nos quedamos en tinieblas. La luz y las tinieblas no se pueden mezclar. No se pueden mezclar. Hay ciertas cosas que son totalmente incompatibles y esta es una de ellas. La luz con las tinieblas. Es más, la luz hace que las tinieblas desaparezcan. Pero también las tinieblas hacen que la luz desaparezca. Las dos, por decirlo así, se destruyen entre sí. Si apagamos las luces ahora mismo nos quedamos en oscuridad. Pero si las encendemos, la luz va a hacer huir la oscuridad. Pero si las apagamos, la oscuridad viene. No se pueden mezclar. Es lo mismo con nosotros. No podemos ser hijos de Dios y vivir en pecado. Es imposible. ¿Entienden? ¿Cuántos quieren tener comunión con Dios? Entonces tenemos que entender esto. Si yo anhelo una comunión con Dios, no puedo tener esta comunión con Dios si yo permanezco en pecado. No se puede mezclar la luz y las tinieblas. Ambas son destruidas, por así decirlo. Hay ciertas cosas que son totalmente incompatibles y esta es una de ellas. Ahora, hay que reconocer que estamos viviendo en tiempo en que las normas morales están cambiando drásticamente. Por esto es importante que yo como pastor pueda predicarles a ustedes. Es mi responsabilidad hablarle acerca de esta doctrina del pecado. Porque vivimos en una sociedad donde las normas morales están cambiando drásticamente. Y tristemente, esas normas morales nos afectan a nosotros. Nos afectan a nosotros. Y yo tengo que advertir lo que la palabra del Señor dice. Porque las normas morales están... Un ejemplo. Lo tenemos en las leyes. Por ejemplo, el matrimonio. El matrimonio. Voy a poner ejemplo del matrimonio. Hace 50 años, tú no te podías ir así. Era poca la gente que se iban a vivir juntos. La mayoría de las personas se casaban. No era muy bien vista una persona que se iba. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, una hermana mía, la hermana mayor mía, cuando se fue con su novio, mi madre, era fatal, pero para mi madre, era fatal para la familia, era fatal de cara a los vecinos. Se fue con su novio a vivir con su novio, no se casó. Rompiste toda la tradición que tenía en la familia. Las familias se casan. Tú no te has casado, te has ido. ¿Qué locura has hecho? ¿No? Hoy no. Hoy la gente no se casa. Hoy la gente no se casa. Hoy es mal visto casarse. ¿Qué haces tú casándote? ¿Por qué te casas? Entonces las normas morales de nuestra sociedad han cambiado. Y hoy parece que nosotros en la iglesia tenemos que aceptar las parejas que no se han casado. Y tenemos que aceptar las parejas porque claro, ahora tenemos un conflicto. La ley aprueba las parejas de hecho. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a aprobar las parejas de hecho? Porque la ley las aprueba. Porque las leyes morales están bajando. Vivimos en una sociedad que está cambiando drásticamente las leyes morales. No, porque los novios en el mundo, el novio, ¿y quién es? ¿Quién está en tu casa? No, está el novio de mi niña. Está ahí y se ha quedado a dormir aquí, es su amiguito. ¿Y dónde está? Ha dormido en su habitación, es su amiguito. Eso es normal aquí.
Es el novio de mi hija. Vivimos en España, en Europa. Eso es normal aquí. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Bajamos las normas morales? ¿Las bajamos? Ahora hay que reconocer, vuelvo a repetir, que estamos viviendo en tiempos en los que las normas morales están cambiando drásticamente o se interpretan con la máxima flexibilidad. Oh, pastor, tú eres muy anticuado, Efraín. Tú pareces que fueses de hace 500 años. Eres muy anticuado, Efraín, no eres flexible. Tenemos que ser flexibles. Vaya marrón, ¿no? Me estoy comiendo. Tenemos que ser flexibles, porque las normas morales de esta sociedad son flexibles y tenemos que vivir como vive la sociedad. Las personas racionalizan sus pecados e intentan justificar o disculpar sus pecados. ¿Cuántas personas hoy, creyentes, que asisten a una iglesia, racionalizan sus pecados y los intentan disculpar y no darle tanto énfasis a lo que es el pecado? Oh, es que no hay que ser tan drástico, no hay que ser tan radical, hay que ser flexibles. La Biblia no es flexible con respecto al pecado. La Biblia dice que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Aborrece el pecado. Así que no podemos, de alguna forma, intentar justificar la doctrina del pecado. No podemos rebajar las normas, porque vivimos en una sociedad donde las normas morales parecen haber desaparecido. Vivimos en una sociedad amoral, sin moral. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo tenemos comunión con Dios? Hay gente que intenta tener comunión con Dios y esto es muy importante. El hombre, en su afán de tener comunión con Dios, de alguna forma quiere hacer descender a Dios a su estado en el que está. Y esto es muy importante, hermanos. Hay algo imposible. No podemos hacer descender a Dios a nuestro estado. ¿Vale? No podemos, como los judíos dijeron, somos hijos de Abraham. ¿Vale? Tenemos a Abraham por padre. Habían rebajado todas las normas morales. Y por eso se decían que eran hijos de Abraham. Pero nosotros, si queremos tener comunión con Dios, hay algo que no podemos hacer. No podemos hacer bajar a Dios a nuestras normas morales. No podemos hacer descender a Dios a nuestras acciones. Dios no caminará con nosotros si nosotros caminamos en tiniebla. Es imposible. Dios es luz. Dios es luz. Dios no camina con los que caminan en tinieblas. Esto es algo que tengo que decirlo. Dios no camina con los que caminan en tinieblas. Es imposible. Es imposible. No se trata de ser drástico. No se trata de ser exagerado. No se trata no, de lo que tú quieras decir. Es imposible. La luz y las tinieblas no pueden caminar juntas. ¿Estamos de acuerdo? Amén. No podemos hacer descender a Dios a nuestro estilo de vida. No podemos hacer que Dios se acomode a nosotros. Esto es algo que queda muy claro. Si una persona está viviendo controlada por el pecado, Dios no tendrá una relación de comunión y de compañerismo con él. Mire lo que dice Primera de Juan,
que es el pasaje que también estamos analizando. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 y 6, al 6. 1, 6. Dice, si decimos que tenemos, ¿qué cosa? Comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué cosa? Mentimos y no practicamos la verdad. O sea, no podemos hacer rebajar a Dios a nuestro nivel. Mentimos y no caminamos en la verdad. Así que cuando alguien te dice, no, yo soy creyente, yo voy hasta la iglesia, yo estoy yendo a la iglesia, pero ves su vida, sus acciones, lo que está haciendo, entonces es imposible. Ahora, no tenemos que andar juzgando a nadie. Esto tenemos que vernos a nosotros primero. Esto va para nosotros, los que estamos interesados en esta comunión. Esto va para mí, que estoy interesado en esta comunión. No puedo tener esta comunión con Dios si camino en tinieblas. Miento, dice el apóstol Juan, y no se disculpa al decir mientes. Ahora, es el segundo aspecto que tenemos que entender. O sea, tenemos que entender primero esto: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, el primer elemento que hay que entender es la naturaleza del pecado. No son simples acciones. Es un ámbito, es un reino, es un gobierno. Y si yo camino ahí, es imposible que tenga comunión con Dios. Eso es lo que dice primero Juan. Segunda cosa que Juan dice, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora, quiero que pongan atención en esto, hermanos. Porque lo primero que entendemos es que el pecado es más que acciones. Es un reino, es un gobierno. Pero aquí el apóstol hace otra cosa que es muy importante. Dice, si decimos que no tenemos pecados. Aquí Juan está hablando y se refiere no a los actos de pecado. ¿Vale? Juan aquí en este versículo no se refiere a los actos de pecado. Juan se refiere a la naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos. Nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Esto es algo que tiene que quedar claro. Tenemos una naturaleza pecaminosa. Y Juan dice, si dices que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Negar que tenemos una naturaleza pecaminosa no se puede. Es imposible. Aquí Juan hace énfasis en el estado que es a la vez causa y consecuencia de lo que hacemos. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo dice, miserable de mí? Porque no hago el bien que quiero hacer, sino lo malo que no quiero hacer, eso hago. ¿Se acuerdan? Pablo dice, encuentro una ley en mi naturaleza, que está en mis miembros, que está en mi cuerpo. Encuentro una ley que no me deja hacer lo bueno, que no me deja hacer lo correcto. Ahora, todos nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. No podemos decir que no tenemos una naturaleza pecaminosa. Aquí Juan hace énfasis en el estado que es a la vez causa y consecuencia de lo que hacemos. El estado pecaminoso es una fuente continua de influencia dentro de nosotros. Hay una fuente en ti y hay una fuente en mí que es el estado pecaminoso. Y esa fuente, de vez en cuando, salta. De vez en cuando, se levanta, se eleva. Porque hay una guerra. Porque hay una lucha dentro de nosotros mismos. Entonces no podemos decir que no tenemos esta naturaleza. La tenemos.
Miren lo que dice Santiago. Santiago capítulo 4, versículo 1 al 4. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿Cuántos pelean aquí? Nadie, ahora nadie. ¿Vale? Ahora nadie pelea. ¿Cuántos pelean aquí? Ah, qué santos, nadie pelea ahora. No levanten la mano, pero ríase. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Dice, ¿no es de qué cosa? De vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo qué cosa es? Otra vez el mismo contraste. O eres amigo de Dios o eres amigo del mundo. ¿Y el mundo por quién está influenciado? Otra vez el mismo contraste. Otra vez los dos extremos. No hay nada en el centro. Hay dos extremos. O eres amigo de Dios o eres amigo del mundo. No hay más. Entonces nosotros tenemos una naturaleza que es una fuente. Es una fuente. Por eso tenemos pensamientos pecaminosos. A veces estamos orando, buscando al Señor, clamando, y de repente pensamientos pecaminosos. Y tú dices, pero si estoy orando, reprende al diablo, Señor, estoy orando. ¿Y por qué este pensamiento? ¿Por qué te lo llevas o te lo mando, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué eso? Porque hay una naturaleza dentro de nosotros, que es la naturaleza pecaminosa. Y tenemos que ser conscientes de eso. Tenemos que ser conscientes que no nos hemos librado de esta naturaleza. Mientras vivamos en esta tierra, mientras vivamos en este mundo, no hemos sido librados de esta naturaleza pecaminosa. La tenemos, está en nosotros. Ahora, luego vamos a estudiar lo que Pablo dice en Romanos 8 acerca del Espíritu que nos libra. Pero es el Espíritu que nos libra. Pero nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Por eso tenemos pensamientos pecaminosos. Por eso tenemos deseos pecaminosos. Por eso tenemos imaginaciones pecaminosas. Bueno, ustedes no. Así que no solo hago mal, sino que mi naturaleza es pecaminosa. Esto es algo que tenemos que tener claro. No solo hago mal, sino que mi naturaleza es pecaminosa. Por eso respondo mal a veces. Por eso miro mal a veces a la gente. Es que es el pastor, no, el pastor también mira mal a veces. Porque el pastor también tiene una naturaleza pecaminosa. El pastor no tiene alas. Es verdad, hermanos, no tiene alas. No vive en un cuerpo glorificado. Es humano. Tiene una naturaleza pecaminosa, igual que todos ustedes. Nunca debo decir que no tengo pecado. Si lo hago, me engaño deliberadamente. Mire, me acuerdo cuando entré al instituto bíblico, 26 años tenía más o menos. Llegué al instituto bíblico, venía de un mundo bueno, trabajaba en un mercado, yo era cristiano que amaba al Señor, pero trabajaba en un mercado, ya te imaginas lo que es los mercados de Latinoamérica, gente terrible. Y llegué al instituto bíblico, y el instituto bíblico tenía 12 habitaciones de varones, y luego 12 habitaciones de mujeres separadas en otro pabellón. Entonces se compartían las habitaciones. Había una litera, ¿vale? Tenían 2 camas, una abajo, una arriba, una mesita,
y un armario para compartir. Esa era la habitación. Muy bonita, muy chula, pero esa era la habitación. Entonces, cuando yo llegué, 3 meses tenían los alumnos anteriores, ya había empezado el curso y ellos tenían 3 meses estudiando. Entonces, cuando yo estaba en la oficina, y íbamos 3, 4 compañeros, 3 chicas y yo de mi misma iglesia a estudiar ahí. Cuando llegamos ahí, los alumnos salieron a recibirnos, ¿vale? Y era bonito porque yo venía de un mercado, ya sabes tú, en el mercado no te salen a recibir. Entonces, ahí salieron a recibir a los nuevos compañeros. Entonces, ya me habían delegado a mí a un compañero de clase. El compañero de clase llegó a mí muy contento y me dijo, hermano, dijo así, varón de Dios, yo soy su compañero de habitación. Le llevo las maletas. A partir de ahora, los próximos 2 años de su vida los va a compartir conmigo en una habitación. Genial, chico amable. Me cogió las maletas y salió con las maletas a la habitación. Yo dije, qué bien, ¿no? No se parece nada al mercado de donde yo vengo. Cuando llegamos a la habitación, cerró la puerta, sacó una hoja y me dijo, hermano, en esta habitación, varón de Dios, hay normas. ¿Vale? Hay normas. Norma número 1. Yo soy el que vino primero a esta habitación, usted duerme arriba y yo duermo abajo. Literas, ¿vale? Norma número 2. Las luces se apagan a las 10 de la noche. No se habla después de las 10 de la noche. Norma número 3. Los lunes se ora esto. Los martes se intercede por esto. Los miércoles. Y empezó a darme un montón de normas. Y yo le dije, hermano, ¿algún alumno ha vivido con usted? Y dijo, 4, pero ya no están conmigo. Todos los han cambiado de habitación. Este hombre era perfecto. Era perfecto. Perfecto. O sea, quería de alguna forma ser perfecto. Tenía normas para vivir una vida perfecta. Pero se había equivocado. Tenía una naturaleza pecaminosa igual que yo. Aunque él quería vivir como si fuese perfecto. Y aquí hay algo muy importante. Lo primero que hemos dicho, no podemos hacer descender a Dios a nuestro nivel moral. Dios nunca va a caminar con nosotros si nosotros caminamos en tinieblas. Pero ojo, tampoco nosotros nunca vamos a llegar al nivel de Dios. Nunca vamos a elevarnos a nivel de Dios. No importa las normas que hagas, no importa lo que tú hagas, nunca vas a elevarte al nivel de Dios. Es imposible. Dios es perfecto y nosotros no. Dios es 3 veces santo, entonces nosotros nunca vamos a elevarnos al nivel de Dios porque tenemos una naturaleza, ¿qué cosa? Pecaminosa. Y yo recuerdo a aquel amigo. A mí estaba estudiando para unos exámenes y yo tenía mucho cuidado con el horario. Me iba a estudiar a la biblioteca, pero 5 minutos antes de las 10, yo iba a acostarme a la habitación. Y un día se me pasó 2 minutos. Me dejó afuera. No me abrió la puerta. Y yo le decía, hermano, me tocaba, hermano. Me iba por la habitación cerca de la ventana. Y no me abría la puerta. Y yo digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Miren, me fui a acostar a la habitación, a la aula de estudio, a la biblioteca. Ahí me fui a acostar. Y otro compañero que se dio cuenta fue a llamar al director. Y al final era tan perfecto que solo duró 7 meses en el instituto bíblico. El instituto bíblico era muy imperfecto para él, porque él era muy perfecto. Esto es importante, hermanos. Tenemos una naturaleza pecaminosa. Todos. Y el apóstol Juan dice algo muy claro. Si decimos que no tenemos pecado,
¿Qué cosa? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El estado pecaminoso, que es una fuente continua de influencia dentro de nosotros. Esto es lo que el apóstol Juan está hablando. Así que no podemos, hermanos, elevar a Dios, elevarnos al nivel de Dios. Es imposible. No lo podemos hacer. Mire lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 12. El apóstol Pablo está hablando aquí. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Pablo dice, yo no soy perfecto. Yo lo estoy intentando. Yo lo estoy intentando porque es imposible, mientras viva en esta tierra, llegar a esta perfección. Pero ya voy terminando. Aquí está el último punto, el último elemento que es importante. Lo encontramos en 1 Juan 1:10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ahora ves la diferencia. Primero dice, si decimos que no tenemos pecado, porque está hablando de que tenemos una naturaleza. Pero aquí está hablando de las acciones, no de la naturaleza. Primero ya habló de la naturaleza, ahora habla de las acciones. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentirosos y su palabra no está en nosotros. Ahora, y con esto ya acá estoy terminando, cuando decimos que no pecamos, estamos negando todo lo que Dios es. Si decimos que no pecamos, estamos diciendo, no tengo necesidad de redención. No tengo necesidad del sacrificio de Cristo. No tengo necesidad de la gracia de Cristo. No peco. ¿Quién dice? Esto es lo que pasa con nuestra sociedad. ¿Quién pone los valores morales de la sociedad? La misma sociedad, ¿no? Entonces, como ellos a sus propios valores no los consideran pecado, entonces no tienen necesidad de un libertador, de un redentor. Pero la Biblia dice que si decimos esto, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Esto es no darse cuenta de que nosotros como pecadores necesitamos perdón. Es la incapacidad de comprender la naturaleza del pecado, de comprender que nuestra propia naturaleza es pecaminosa y de comprender que todos hemos pecado y necesitamos perdón. Todos hemos pecado y todos necesitamos perdón. Si no nos damos cuenta de que somos pecadores y necesitamos el perdón de Dios, si no nos damos cuenta de que siempre hemos necesitado y que todavía no necesitamos el perdón de Dios, si pensamos que siempre hemos sido perfectos o que ahora lo somos como cristianos, si no nos damos cuenta de que debemos arrepentirnos, entonces estamos haciendo a Dios mentiroso. Así que para tener comunión con Dios, no solo debemos tener claridad acerca de la naturaleza de Dios, sino que debemos tener igualmente claridad acerca de nosotros mismos y de nuestra propia naturaleza. Ahora la pregunta es, entonces, ¿cómo tenemos comunión con Dios? Porque si tengo una naturaleza pecaminosa y no puedo hacer a Dios que descienda a mi estado, porque si yo tengo una naturaleza pecaminosa y no puedo elevarme yo al nivel de Dios, entonces, ¿cómo puedo tener comunión con Dios? Y aquí es donde aparece la provisión de Dios. Aquí es donde aparece Dios. Aquí es donde aparece su provisión. Aquí es donde Él se manifiesta. Aquí es donde Él se mueve. Mire lo que dice Juan ahí en el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados,
¿Qué cosa es? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. No puedo bajar a Dios a mi estado. Tampoco puedo elevarme a su estado. Pero sí puedo confesar. Sí puedo confesar mis pecados. Y si lo confieso, Él es fiel y justo para perdonar. Si tú estás aquí luchando con situaciones que no te dejan tener una comunión genuina con Dios, aquí está Dios, que es fiel y justo para perdonar tus pecados. Aquí está Dios, que es fiel y justo, que ha provisto libertad para tus pecados. Y esto es muy importante, tenemos que tener en cuenta, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este es el método correcto para reunir al hombre pecador y a un Dios santo. Este es el método perfecto. El hombre pecador, el hombre vil, teniendo comunión con un Dios santo, solamente a través del perdón, solamente a través de la confesión de pecados. Y miren lo que dice el versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Y qué cosa? La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que, hermanos, antes de terminar, para pasar a la Santa Cena, quiero hacer algo importante. Quiero leer una palabra que nos va a motivar para entender que nosotros no podíamos hacer descender a Dios a nuestro estado moral. Dios no puede caminar con nosotros en pecado. Tampoco nosotros podemos subir al nivel de Dios. Pero Dios hizo provisión en Cristo, en su muerte, en su resurrección, en la cruz. Hizo provisión para que nosotros podamos venir y tener comunión. Por ejemplo, como vamos a tener hoy con la Santa Cena. Podamos tener comunión. Y eso no es gracias a nosotros. Eso no es gracias a nosotros. Tú eres muy malo para tener comunión con Dios. Y no eres tan perfecto tampoco para hacerlo. Es su gracia la que vino a nosotros para hacernos tener comunión. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ahora, el escritor al libro de los Hebreos dice, genial, lo han entendido. Ustedes han entendido que es la gracia de Dios las que le lleva a esa comunión. Entonces hay dos cosas importantes. Una, esto les tiene que alentar. Esto les tiene que alentar, les tiene que hacer que ustedes viven vidas emocionantes delante del Señor. Les tiene que llevar a comprometerse con Dios, porque no es por sus méritos, es por los méritos de Cristo. Eso es lo primero. Y lo segundo es una palabra de exhortación, si no lo hacemos. Y quiero terminar leyéndola, Hebreos. Y quiero que se pongan de pie, Hebreos capítulo 10. Versículo 16 al 25. Primero, esta es una palabra de motivación que el escritor hace a todos los que han entendido que solo pueden tener comunión con Dios mediante el sacrificio de Cristo. Y él empieza diciendo, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Con los que han entendido, con nosotros. Dice, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¡Qué bendición! Dice, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Y luego dice, así que hermanos, teniendo libertad, ahora sí tenemos libertad. Ahora sí hemos comprendido que solo podemos tener comunión con Dios por medio de su sangre y por medio de su cuerpo, por medio del sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, por medio del perdón de nuestros pecados. Y Él dice, así que hermanos, ustedes lo han entendido. Y dice, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Por qué cosa? Por la sangre de Jesucristo. Tenemos esa libertad. Y dice, por el camino nuevo
y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Y teniendo un gran sumo sacerdote, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Acerquémonos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Tenemos este privilegio, tenemos entrada, hay un camino nuevo que Cristo abrió por su cuerpo, por su sangre, y por medio de Él somos libres para tener comunión con Dios. ¿Entendemos eso? Pero el apóstol dice, ok, ¿lo entendiste? ¿Lo entendiste bien? Escucha ahora a los que lo han entendido. Dice, pero si pecaremos voluntariamente, ¿después de qué? De haber recibido el conocimiento de la verdad, que ya no queda más sacrificio por el pecado, sino ¿qué cosa? Una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y luego dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos, ¿qué cosa? Muere irreprensiblemente. Y luego dice, ustedes ya lo han entendido, ¿verdad? Pues él dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Solo hay 2 opciones, igual, termina con 2 opciones. Ustedes tienen comunión, pueden entrar. Pero si la desprecia, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Ven lo serio que es el pecado? Es mi responsabilidad como pastor, si queremos tener comunión con Dios, hablar estas cosas. Así que yo quiero que gracias a Dios sí podemos tener comunión por la sangre preciosa de Cristo.